Módulo 5. Este módulo se llama Un callejón sin salida porque en realidad, como vimos en el módulo 4, se empezó a complicar la guerra de tal forma que ya empezaron a quedar sin la posibilidad y ninguna forma de salir de cómo estaban enfrentándose, porque los planes habían sido diseñados en papel, entonces habían tomado la molestia de, pues hasta de compararlos entre los que pudieran llegar a ser enemigos, con la intención básicamente de no llegar a la guerra, pero al haber llegado a la guerra ya todo estaba cuadrado para que quedaran empatados y empantanados, ¿sí? Entonces tenemos lo que se conoce como la guerra de las trincheras. Como no podían avanzar los ejércitos y no podían quedar en intemperie, hacían agujeros y ahí se metían, pero se quedaban allá por semanas y morían a veces cuando caían bombas sobre ellos, se morían de hambre. Las ratas viajaban, entre las trincheras había túneles, viajaban las ratas con enfermedades de los cadáveres que carcomían. Era una situación inhumana. Además les tiraban gases para que tuvieran que salir, y en cuanto salían se ametrallaban unos a otros, porque las trincheras tenían a veces a ejércitos pegados, una trinchera junto a la otra, y al siguiente era otro ejército. Entonces ya era una especie de queso gruyère gigante, una enorme cantidad de kilómetros en Europa, que llegaba literalmente hasta el mar, ¿sí? Este tipo de situaciones hizo que buscaran otro tipo de salidas, empezaron a involucrar a otros países, sobre todo a los orientales que habían tenido tendencias imperialistas. Hay que recordar que en esta época estábamos viendo la crisis del estilo imperial, donde se habían repartido el botín del mundo entero, de sus beneficios y su comercio. Entonces, pues en realidad estaban bien atorados. Sin embargo, quien iba ganando era el último de los países europeos que había nacido en forma, que era Alemania. Alemania había sido producto de ese esfuerzo. En realidad Alemania no estaba unificada antes del siglo XIX, sino que eran regiones y eran principados, eran pequeños reinos. Al unificarse Alemania como un todo, en ese momento, a través del nacionalismo, para defenderse de Napoleón, tenían muchísima mayor versatilidad, o no habían pactado con los demás de la misma forma que habían hecho entre ellos. Por lo tanto, tenían iniciativa y tenían novedad, hacían cosas distintas y cosas que los demás no sabían que se iban a hacer. Aparentemente eran ellos quienes iban a ganar.